están? Yo soy Mia Book y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, si me ven diferente, no remodelé mi cuarto, nada de eso. Simplemente mi cuarto estaban construyendo, entonces sonaba algo así. Entonces mi mamá me prestó su cuarto, entonces sí pueden notar si el cuarto de mi mamá es más bonito que el mío. Qué envidia. No, pero tranquilo, va a haber una remodelación de mi cuarto algún día, entonces es tranquilo que va a haber nueva cama, nuevas cosas, y si quieren ese video, pues denle like al video. En el video de hoy vamos a estar reaccionando a los TikToks míos de antes. Obviamente yo ya hice este video hace 2 años, yo creo 1 año, 2 años, pero quiero como que renovarlo otra vez, como hacerlo un poquito más bonito, o sea, es mejor. Pero bueno, recuerda suscribirte, darle like a la campanita de notificaciones para que cada rato YouTube les diga que voy a subir un video. Es completamente gratis, entonces suscríbanse. Recuerda seguirme en mi Instagram y mi TikTok porque subo mucho contenido ahí. Y recuerden que yo me llamo Mia Book y empecemos con este video. Bueno, vamos a estar viendo, yo creo que son muchos videos. Yo guardé demasiados videos desde el comienzo hasta el final. Como poco a poco también cómo cambié. Aparte de cómo físicamente y también con mi pelo. Yo no vi color, te lo juro. Bueno, vamos a empezar con los primeros videos. Tengo yo creo que 50 videos, yo creo, pero obviamente no voy a hacer uno por uno, no voy a ser súper largo. Simplemente voy a dar mi conclusión de cómo poco a poco cambié todo eso, ¿ok? Bueno, empezamos con la primera. Me mentí, este fue mi primer video. No, yo tengo literalmente una cuenta donde tengo videos desde los 8 años, pero eso secreto. Tú no has visto nada. Este video dice, obviamente, yo empecé a hablar como un par de días en inglés, no sé por qué, yo creo como para convivir a ti misma antes de Halloween. Esto era como una transición, yo no sé, yo era rara. Entonces se puede notar, estaba muy chiquita, yo creo que esto obviamente se nota desde lejos que es desde el día de coronavirus, eso de la pandemia. Me veo chiquita, demasiado chiquita, yo no sé, tendría unos 12 años creo yo. Y si podemos ver los otros videos, sí se notaba como la diferencia. Primero, no sé, como no me maquillaba, simplemente me ponía un delineado, que eso yo creo que es de lo que más odio. Me ponía un delineado súper grande, entonces no me quedaba como ese delineado, digo la verdad. Y después seguimos a la fase que yo comencé con eso de la locura de que me quiero pintar el cabello. Entonces, en vez de decir como un color bonito, ya a esa edad tú te vuelves loco. Si mentí, yo quería el pelo de Luz 99, si mentí, yo quería eso de arcoíris, pero qué bueno que no lo hice. Si mentira, a Luz le queda espectacular, pero a mí ¡Gunter! ¡Te volviste reggaetonero! entonces decidí hacerme como aquí por atrás todo de rojo. Y no miento, sin mentir, es uno de los colores que no me arrepiento. Sin mentir, yo he pensado en pintármelo así. Se me queda muy bonito, pero siento que me queda mejor mi color natural. No me queda mal, pero no sé. No me queda mal. Lo único que sí se puede notar es que yo me vestía mucho de negro. Bueno, ahora estoy de negro porque era una manera de que ahora me he visto negro, pero también he visto otro color. Pero yo era emo, no emo, pero girl, no sé cómo se llama eso. Me veo muy tierna, tengo una carita muy bonita, muy chica, como de bebecita. Aún tenía 12 años, 13 me imagino. Una bebé. Y yo amaba el negro. Yo, viva el negro, viva el negro. Lo que pasa es que ese color, te lo bleaches, ¿cómo se dice eso en español? No sé. El producción me puede poner. Lo que trataba de decir es que lo que estaba diciendo es que el bleach en español es el decolorante. Y el decolorante es algo que te hace el pelo mucho más claro. Y yo lo que pasa es que yo no me lo sabía cuidar. Yo no sabía cuidar el pelo. Yo pensaba que eso no se quitaba tan fácil. Y obviamente eso se quita muy fácil. Entonces yo se puede ya notar que se me ponía rosa. Ese pelo se ponía rosa, pero un rosa feo, ya todo desgastado. Pero llegamos a la fase que yo quería tener ese filtro de vampiro. Ese filtro yo creo que me acompañó por mucho tiempo y me arrepiento. Pero no, me vio horrible. Y era la fase donde quería hacer el escúpulo. No sé cómo se llama. No me quedaba bien y ese pelo ya estaba muy dañado, ya llegó a la fase. No, y yo con ese vampiro, yo decía, a veces yo me arrepiento. Hay muchos videos que yo digo, ¿por qué los hice? ¿Por qué? Yo creo que eso es normal de cada persona que graba videos. Y desde ese tiempo comencé a hacerme más el delineado, mucho más grueso, más largo. Quería tener el delineado hasta acá. Parecía muy gótica. ¡No soy emo! ¡Que no soy emo! Y después vamos a la fase. Bueno, primero vamos a explicarlo. Yo empecé con mi pelo natural. Eso en los videos de shorts de YouTube no se muestra. Y los videos de shorts, eso es literalmente cuando ya está en la fase del pelo rosa, pero un rosa más normal. Este rosa que les voy a mostrar, yo creo que uno de los peores que me he hecho en toda mi vida. Y me arrepiento. Primero empezamos natural, después empezamos con el pelo rojo, después se puso rosa y después amarillo. Después dije, ¿sabes qué? Ya no quiero tener el pelo natural, adiós al color, porque decidí hacerme el pelo rosa.
pero un rosa, la pantera rosa, no se ve mal, pero para la escuela fue un sufrimiento. Me decían peluca, me decían Pink Panther. Realmente uno obviamente se siente mal, uno hasta se arrepiente, pero yo no me arrepentí. Yo dije, ¿sabes qué? Me gusta este pelo, pero ahora que lo ves, horrible, no me gusta. Uno de los peores que yo me he hecho. Siento que me volvería a hacer más color fantasía. Y duré mucho tiempo con este pelo, yo creo que mucho. Hasta para mi cumpleaños de 14 años no me queda feo. Nunca dije que el pelo es feo, pero no me gusta para mí. Como para otra chama se ve espectacular. Y ese delineado tampoco. Lo único que sí extraño son mis luces LED. Yo tenía unas luces LED, los extraño, pero ya porque se me quemaron. Yo pensé que esa era mi etapa. Yo estaba en mi etapa glow up. Ya en mi momento glow up. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Yo ahora mismo me veo y no sé. Me veo tierna, pero ese delineado, con ese pelo, con esa raya en la jeta, no. Ahora, en este video, mucha gente pensaba que yo era grande. Yo era alta, 1,70. Y yo era 1,58. Así que de verdad, hoy en día tengo 17 años y aún sigo siendo 1,58. Y creo que bajé menos. En el 2023 medía 1,59. Y yo, wow, por fin crecí. Y el doctor me dijo que yo iba a llegar hasta 1,60. Después, el 2024 fue 1,58. Yo, bueno, yo creo que es normal. Algo anda mal. Este año mido 1,57 y en vez de subir bajé. Vaya dato perturbador. Entonces sigo igual que en 2022, 2021. Y ahí se puede notar la diferencia de que mi pelo ahora se está poniendo rubio. Y mucha gente le gusta ese color de que era rubio, como pasó de rosa a rubio, un rubio pollo. Y las señoras grandes le encantaba eso. Y a mí yo lo odiaba, señora, yo lo odio. Y ahí mi autoestima bajó hasta cero. Y me vestía más gótica y ahí se me puso la depresión. Hasta que llegamos a la fase que ya sabes que quiero volver a mi color rosa. Oh shit. Here we go again. Pero esta vez simplemente lo voy a hacer como la primera vez que me lo pinté por primera vez y me lo hice rosa. Este color sí era bonito, pero me arrepiento también porque no sé, yo siento que el rosa no me queda. Hasta que llegamos al primer video de short, que es esta. Mucha gente en los videos de YouTube lo conocen, pero este no es mi primer video, no. Cuando me pinté el pelo así, como que no era marrón, con mi pelo marrón, pero era rosa. Me sentía muy bonita. Imagen de este video, que me veo bien bonita. Ese delineado comenzó a bajar. Como que bajé el del 2, me sentía muy bonita. Duré un poco tiempo con él porque ya saben, yo me pintaba el pelo, me bañaba mucho el pelo y ya, se iba. Hasta que decidí, ¿sabes qué? Me lo voy a cortar. Y mi pelo era como esta altura, yo creo, un poco más, porque mi pelo no es hasta acá. Mi pelo es como un poquito menos. Pero bueno, decidí cortármelo porque yo, desde que vi a la chama de Calamar que se lo puso así, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero ese pelo, yo quiero el pelo cortísimo hasta acá. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Yo me sentía la sensación del vlog. Y ese pelo yo lo amaba. Yo empecé a usar la plancha y se veía como la de chica de Juego de Calamar. Yo me sentía hermosa. Soy una chica linda. En este video, wow, me veo hermosa. Porque aquí sí puedo decir que sí estaba en mi prime. Aquí eso fue la boda de mi mamá. Y yo me sentía hermosa. Yo decía, qué belleza de mujer. Es bellísimo. Aquí después empezamos al icónico color que mucha gente me ha preguntado por qué no quiero volver. Y les voy a dar mi conclusión de por qué. Y es el color rojo vino. Este color, no miento, me gustaba, pero tampoco no. ¿Cómo que no? Te voy a explicarte porque uno, es muy difícil de cuidar el color rojo vino. Hay muchas personas en TikTok que lo han dicho que es muy difícil, demasiado. Y duré mucho con ese color. Cuando se ponía como la baba, obviamente se ponía rojo, pero después se ponía como rojo raro, como un rojo marrón. Pero este color mucha gente me ha dicho, ¿por qué no me lo vuelvo a poner? Es muy difícil de cuidar. Me gustaba, pero yo siento que no me quedaba. Porque ese color sí me gusta, pero siento que me siento apagada. Este video se lo puede notar desde lejos. Mi pelo estaba quemado y yo me lo quemaba con la plancha. Estoy cansado, jefe. Entonces decidí pintármelo marrón con morado. Uno me lo pinté marrón porque yo sé que lo voy a dejar marrón para quedarme quieta. Y me puse otra vez atrás morado. Ustedes me van a decir, ¿por qué morado? Yo les dije que a mí me gusta el morado, pero también lo hice por ustedes porque mi canal mayoría de veces es morado. Mi banner es morado, a veces mis miniaturas son moradas. Entonces decidí hacérmelo. Pero yo decía, yo voy a durar con este pelo. Yo decía, yo voy a durar con este pelo hasta que yo me vea. Este pelo se veía hermoso. Me encantaba. Me sentía top, hermosa, divina. Y no se ve ni corto ni largo mi pelo. Se veía como justo como yo quería. Yo decía, este pelo yo voy a durar hasta que me muera. Mal error. Justo cuando yo me pinté el pelo, en 2-3 días iba a un hotel. ¿Y qué hay en un hotel? Piscina. ¿Y qué hace la piscina? Te quita ese color como si no hubiera un mañana. ¿Y qué pasó? Mi pelo se quedó horrible. Piscina con tinte en el pelo no funciona.
No duré ni 3 días con ese pelo, como una semana o 2 semanas, ese pelo ya no duró. Entonces, ¿qué hizo Mía? Fue a hacerse el pelo en la peluquería. No, porque como no tenía plata. Yo no soy rico, soy un pobre con dinero. Entonces lo que hice fue ir al chino, comprarme el tinte más marrón idéntico a lo que yo tenía y hacérmelo sola. Que me gustó mucho el resultado, ¿no? De que estaba satisfecha, sí, del todo. Nunca me quejé de este tono. En este video yo me acuerdo que yo me vi, yo dije ¡uy! ¡Qué bendición! Hasta que dije, ¿sabes qué? Mi mamá fue la que me dijo, que me recomendó, mira, ¿por qué no quieres como hacerte mechas? Y dije, ¿será? Y yo siempre dije, yo nunca en mi vida voy a tener el pelo claro, como un claro así. Nunca, yo decía, yo sobre mi cadáver. No. Y me lo hice. Entonces, en estos videos, que fueron casi los últimos videos que hice, díganme si me queda el tono o no. Creo que el osito me dice que sí. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que te ve bien y te pareces a Jessica Alba XD. Pero bueno, yo creo que eso fueron literalmente en los videos, ¿no? Yo creo que fue como una video reacción. Yo no sé, como también di mi cero venenoso opinión, pero también reaccioné. Espero que les haya gustado mucho estos videos tan raros que mostré. Recuerden darle like, suscríbete. Bueno, recuerden que yo me llamo Mia Book y nos vemos en otro video. Bye.